Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Voces y Miradas. Esperamos que estén disfrutando muchísimo esta temporada navideña, que la estén pasando súper bien. Gracias por acompañarnos una semana más. Soy Zaira Mora, directora de Alas de Fe, y estoy feliz de seguir compartiendo con ustedes. Hola, hola, amigas. Feliz Navidad porque estamos celebrándola desde todo el mes. Sí. Soy Giselle Mora, codirectora en Alas de Fe, y bienvenidas nuevamente a un episodio más de Voces y Miradas. Y hoy continuamos hablando de esta linda temporada. Sí, así es. Antes de que conversemos acerca de lo que se escribió esta semana, como siempre digo, los anuncios parroquiales, ¿verdad? Pongámonos al día en los anuncios. Algunas nos han preguntado acerca de lo que escribimos por semana. Nuestras publicaciones por semana están en nuestra página que se llama alasdefe.org. Ahí ustedes pueden encontrar el artículo completo y se van a encontrar todo lo que hemos venido hablando desde que este proyecto salió a la luz. Así que por ahí pueden verlo. En nuestras redes colocamos algún extracto o colocamos el link, pero si ustedes quieren leerlo completo pueden ir a la página o aún mejor pueden suscribirse a Alas de Fe y entonces les va a llegar a su correo electrónico todos los martes sin falla Ujú. el artículo para que ustedes puedan tenerlo. ¿Cómo se hace? Facilísimo. Entran a la página alasdefe.org y van a encontrar un espacio en el que dice quiero ser parte. Ahí simplemente hay que llenar un pequeño formulario, les pedimos poquita información, pero la que necesitamos para poder hacerles llegar. Así que esperamos que puedan suscribirse y que cada día seamos un grupo todavía mayor. Y además el boletín, donde ahorita empiezan a recibir el artículo, es bueno suscribirse Sí. porque ahorita vamos a empezar a enviar más información en el boletín. Y algunas, es que no quiero contar todas las cosas todavía, pero algunas podrían obtener beneficios si Exacto. están suscritas, mientras que las que no están suscritas no los van a tener. Así que por lo menos hoy invitarlas a que se Exacto. suscriban. Y bueno, recordarles, estamos en Facebook como alasdefe.org, estamos en Instagram y en TikTok y en YouTube como Alas de Fe CR. Así que por ahí las esperamos. Compartan y denle like a nuestros podcasts y a nuestros artículos. Bueno, G, creo que no te presentaste. Sí, Ah, ya sí. me Ah, presenté. bueno. No, no, soy yo Creo la que que sí. anda hoy. Soy Giselle, codirectora en Alas de Fe. Bienvenidas una vez más. Ok, perfecto. Esta semana usted nos estuvo hablando acerca del reino que crece, Así ¿verdad? es. Acerca del reino que crece. Sí, así es. Bueno, la semana pasada conocimos quién es Emanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Y fue ese rey que se despojó de su gloria, de su trono, de su reino, y vino a la tierra a hacerse hombre. No se quedó bebé, sino que creció y vino a mostrarnos algo más, ¿verdad? Vino a dar su vida por nosotros, a darnos salvación y a dejarnos saber que existe un reino celestial, ¿verdad? Que nuestra vida, que nuestro propósito verdadero está más allá que este simple paso por la tierra. Entonces vino a mostrarnos su reino y, y a decirnos que su reino avanza día con día, ¿verdad? Él nos ofrece entrar y ser parte de su reino desde que vino como ese bebé, como Jesús bebé, ¿verdad? Pero él también empezó a crecer. Él no se quedó bebé, sino que él fue creciendo, se hizo hombre, empezó a enseñarnos cómo vivir y además empezó a enseñarnos de qué se trata el reino, cómo podemos entrar a su reino. Pero entonces es un reino que avanza, es un reino que crece. Y en esta temporada navideña es un buen momento para entender de qué se trata y para traer ese reino a nuestras vidas y crecer, ser parte de ese crecimiento con Jesús en medio de su reino. Ujú. Sí, porque no solamente es que el reino crece, sino que los que estamos acá crecemos Con junto, Él. exacto, Ujú. junto con el reino, ¿verdad? Entonces es un tema de proceso, de avance, y también creo que eso es muy lindo en esta temporada, tenerlo presente, Ah, que no es algo estático, exacto. ¿verdad? Y que no es que yo lo intenté y no lo logré, sino que vamos avanzando, Es un creciendo, es un... proceso, Ujú, requiere mm, perseverancia, intención, ¿verdad? Es poco a poco. sí.
No lo pusiste en el artículo, pero es algo que se me viene a la mente. Cuando usted menciona perseverancia, proceso, avance, es como cuando vamos al gimnasio, Ujú. ¿verdad? O sea, cuando uno comienza a ir al gimnasio, tiene los músculos flácidos y grasita. Bueno, ya hace muchos años no voy al gimnasio, pero recuerdo cuando jovencita uno va al gimnasio, o cuando yo iba al gimnasio, o usted que estuvo mucho tiempo, ¿verdad? Con esa perseverancia, con esa constancia, el músculo comienza a Ajá. fortalecerse, a crecer, hasta que llega a tener la estatura o la dimensión o lo que uno está buscando, ¿verdad? Claro. Y es un buen ejemplo, porque entramos débiles, Ajá. ¿verdad? Músculos flácidos, pequeños, y se requiere de carácter, Ujú. de decisión, decir, yo permanezco aquí, Aunque aunque duela. me duela, Mm. porque esos primeros entrenamientos no nos dejan ni caminar el día siguiente. Y lo digo por experiencia, Sí, ¿verdad? No se puede uno ni mover. Y uno dice, ¿cómo es posible que existía esta parte del cuerpo que yo no conocía porque ujú, nunca la había sentido y ahora me me duele, duele. ¿verdad? Ujú, Pero poco a poco ese dolor empieza a transformarse en fuerza y ese ujú, músculo a crecer, pero requiere una intencionalidad, requiere una perseverancia, requiere tomar decisiones, ser muy ujú, intencional. ujú. Sí, y es algo importante porque si no tomo la decisión, no puedo entrar a ese entrenamiento y entonces siempre voy a quedar flácido y puedo quejarme, ¿verdad? De que no estoy en la condición que yo deseara, Ujú, pero si no tomo conciencia de que requiere de mi acción, nunca lo voy a lograr, ujú, ¿verdad? ujú, Pienso en este momento, por ejemplo, en los músculos, que ellos para poder crecer, si no solo requieren que yo tenga esa consistencia en decir, aunque me duela, voy a seguir, voy a avanzar, eh, visualizo cómo quiero estar, ujú. ¿verdad? Tal vez eso me da como ver la meta me Tengo un produce, norte, sí, exacto, tengo, ajá, hacia eso quiero caminar, hacia exacto. eso quiero dirigirme, Ujú, pero los musculitos, lo que pasa con ellos es que se rompen, ajá. ¿verdad? El musculito se rompe y entonces, porque lo estoy forzando, Por eso él, duele. claro, Ujú. duele, se lastima, pero él se recupera y entonces en esa recuperación él Él se crece, regenera eso. y al regenerarse, entonces aumenta su tamaño. Ujú. Y así cada día, así Exacto. cada día. Y me encanta porque entonces cuando nosotros a veces nos quejamos de que algo está doliendo en la vida, ¿verdad? Es que ese músculo llamado Exacto, vida o proceso está fortaleciéndose, está regenerándose hasta que vamos a llegar a alcanzar la plenitud que buscamos. exacto, Ujú, exacto. Y esto justamente lo podemos comparar con la parábola de la que hablamos en el artículo. ujú, Y es que Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza. Y no sé si ustedes conocen un grano de mostaza, ajá, pero grano de mostaza, o sea, es que es una semillita así. Es chiquitititita, o sea, es más pequeñita que un grano de arroz. ajá, Tal vez de un grano de arroz salgan unas 3 semillas de mostaza, o sea, ujú, es realmente pequeña. ujú, Y Dios compara el reino de los cielos con ese grano de mostaza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el tiempo con ese grano de mostaza? ajá. No se queda ahí. No, 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 empieza ahí. Y va creciendo, y es lo que pasa con nosotros, no nos damos cuenta, Ujú, ¿verdad? En nuestro día a día siguen viviéndose circunstancias, procesos, experiencias que Dios permite ujú, para que podamos ir creciendo como ese grano de mostaza. ujú. Qué bonito porque entender que no es de hoy a mañana también da un alivio, ¿verdad? Porque muchas personas somos a veces muy groseras con nosotras mismas y pretendemos que los cambios se vean de inmediato. Y, y entender que es un proceso, ¿verdad? Que es algo que crece, como usted dice, el reino avanza, camina poco a poco, nosotros caminamos en ese crecimiento poco a poco. La semilla de mostaza no pasa de ser semilla a ser arbusto de un día para Exacto, otro, no. ¿verdad? Ujú. Sino Sí, requiere de tiempo. Ahora, algo importante, porque estamos hablando como a partir de un hecho, mm, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué mm, estamos hablando de crecimiento? ajá, ¿Por qué estamos hablando de avance? ¿Qué significa ese reino? Estamos hablando del reino avanza. ¿Cuál reino? ujú. ¿Qué significa eso en mi En mi vida? vida, ¿Verdad? en esta tierra. Exactamente. ¿Y Ujú, por qué hablamos de esto en Navidad? ajá, Porque recordamos que Jesús vino a la tierra
como hablamos la semana pasada, Él se despojó de su gloria siendo Dios. Ujú, Él, él prefirió dejar todo lo maravilloso, lo divino, ujú, ¿verdad? Donde Él vivía y venir a esta tierra porque tenía un plan de redención para el ser humano, ujú. porque sin Dios estábamos perdidos, Sí. ¿verdad? El plan de Dios fue otro desde el inicio con Adán y Eva, pero el pecado entró al ser humano Ujú, y de ahí en adelante todos estamos ya distorsionados, claro. ¿verdad? En este Ujú, mundo. Entonces, el plan de Dios a través de Jesucristo fue venir y redimir a la tierra, dar una oportunidad para ser salvo ujú. y para poder entonces pertenecer a su reino. La vez pasada hablamos de que Jesús Ajá. es el rey de reyes. Entonces, ¿dónde está un rey? En su En su reino. reino. Entonces, Jesús lo que nos hace es la invitación a pertenecer a su reino, Ujú, pero necesitamos eh, hacer cambios en nuestras vidas, ujú, necesitamos que Él sea aceptar su salvación, Él vino a salvarnos, ujú, entonces necesitamos aceptar primeramente que Él sea nuestro Salvador ujú. y de ahí en adelante pasamos a ser parte de ese reino, pero en todo reino hay formas, hay, ¿cómo se llama? Eh, Hay normas hay que seguir, normas, hay sí, reglamentos, ¿verdad? Porque hay leyes. Ujú, exactamente. ujú, Y entonces eso es lo que Jesucristo vino a enseñarnos a través de su ministerio, ujú, a través de su vida, ujú. ¿verdad? Y nosotros necesitamos hacer esos cambios con Emanuel, del que hablamos la semana pasada, Ajá. que es Dios con nosotros, ayudándonos a ser transformados, a ser cambiados. Ujú, Y entonces por eso somos comparados, o el reino es comparado con ese grano de mostaza, porque venimos débiles, ¿verdad? Venimos sin conocimiento ujú. y necesitamos empezar a, a dejar que Jesús transforme nuestras vidas y no ocurre de la noche a la mañana. Exacto. Entonces, por eso el simbolismo, ¿verdad? Que Jesús mismo nos deja en una de sus parábolas, que el reino crece como el grano de una mostaza, Ujú. el grano de la semilla de mostaza, ¿verdad? Poco a poco, lento, a veces no nos percatamos, pero Yo creo Él que sigue nunca haciendo. nos percatamos, Sí, ¿verdad? sí. La transformación es algo que ocurre sin darnos cuenta. Ujú. Y probablemente si la semilla de mostaza hablara, diría lo mismo. ¿En qué momento me Sí. convertí yo en lo que soy hoy? Pero qué interesante, Gio, qué relevante, ¿verdad? Entender que todo reino tiene sus normas, sus reglas. Y entonces, si yo deseo pertenecer a ese reino, yo debo conocerlas y cumplirlas, Exacto. ¿verdad? O por lo menos procurar cumplirlas, entendiendo también que si no las cumplo, pues puedo traer consecuencias a mi vida. Lo maravilloso, como hablábamos la semana anterior, es que no importa si yo incumplo en algún momento esas normas o por desconocimiento o porque no lo logré, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande que Él siempre me va a abrazar y me va a Sí. decir, yo te quiero en mi reino. O Ujú. sea, enderezcamos esto, tratemos de seguir adelante y quédese en este reino. Y cuando uno conscientemente acepta ese llamado, esa salvación que Él nos ofrece y comienzo a caminar dando pasos en el sentido de las normas de este reino, esa transformación llega sin darnos cuenta, ¿verdad? Y Exacto. de repente uno dice, mira, estoy atravesando esto y no me siento pesada, ¿verdad? O no, ya yo no quiero participar de eso porque no me parece Ujú. correcto. Em, Hasta nuestra forma de hablar sufre una transformación, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, hay ambientes, hay palabras, hay cosas que ya no Me nos, chocan. sí, ya Ujú. no van porque hemos aprendido a vivir según las circunstancias y estamos avanzando Exacto. en este reino que Él Ajá. vino a establecer acá. Ajá. Ujú, Esto lo podríamos comparar. eh, Algunas veces he hablado y he puesto este ejemplo en un grupo de amigas que nos reunimos semanalmente. Y es un ejemplo que me gusta mucho, es que se me hace tan real, ¿verdad? Y pensemos en un niño que no tiene papás, que fue abandonado, que mm, está en la calle, eh, y alguien, una familia, un hogar, un matrimonio, decide adoptarlo. Ya. Adoptan a ese niño ujú, legalmente, ujú,
es un miembro de su familia y pasó de la nada a ser miembro de una familia, a ser hijo, a tener papá, a tener mamá, ¿verdad? A tener refugio, a tener seguridad. Pero este niño necesita empezar a aprender cómo conducirse, Ujú. cómo actuar, necesita ser educado. Entonces los papás empiezan a formarlo. Ya él es hijo, él es Ajá, parte del ajá. reino, pero viene con sus traumas, con sus dolores, con su falta de conocimiento. Y los papás empiezan a educarlo en el hogar, en la escuela, Ujú, donde necesite este niño ujú, ser educado. Y eso es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor nos adopta, Él ujú, nos salva, pasamos a ser miembros de su reino. El Padre Celestial es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él nos acaba de adoptar, ujú. pero ahora necesita educarnos y enseñarnos cómo se vive en su reino. Ujú, Entonces, ujú. eso es lo que pasa. Sí, Vamos a ser transformados en un proceso. correcto, Entonces, correcto. es algo que se da paulatinamente. Ahí hablamos en el artículo de otra parábola Ajá. que Jesús continuó hablando y lo comparaba con la levadura. Y es lo mismo que pasa con la levadura. Recuerdo cuando tenía como 13 años, mis amigos del colegio y yo nos fuimos a una casa a hacer pizza, pero nosotros queríamos hacer la masa, no como ahora que se compra y usted la Sí. rellena, sino que queríamos empezar desde la masa. Y recuerdo ver, ¿verdad? Que hicimos una pelotita de masa. La tapamos, la cerramos y esperamos el tiempo prudente. Ujú. Y cuando fuimos, aquello Había estaba, pero crecido. crecido, se había multiplicado. Ujú. Entonces es una comparación también muy bonita, Sí. ¿verdad? De cómo avanza el reino de Dios, Ujú, cómo crece. ujú. Qué lindo. Y en el artículo usted habla de que nosotros podemos ver cómo esa levadura crece en nuestras propias vidas a través de cosas sencillas, ¿verdad? Entonces usted mencionaba, por ejemplo, cuando ayudamos, cuando estamos en una conversación, y ahí es justamente donde esa levadura se expresa, donde el reino de Dios crece en nosotros, ¿verdad? Provocando que nuestro comportamiento, que nuestro entendimiento sufra esa transformación que se ve reflejada en cosas chiquititas y no nos damos Ujú, cuenta, ¿verdad? A ujú. veces las personas le dicen a uno, es que yo no sé si yo voy por buen camino o no, ¿verdad? Bueno, es que no puedo pretender estar al 100% si yo estoy comenzando, si estoy aprendiendo, si estoy empezando a ser consciente de qué significa lo que Jesús vino a darme y yo ya lo acepto, yo ya quiero caminar por un camino correcto, quiero enderezar algunas de mis sendas o quiero superar algunas de mis traumas, de mis dificultades, pero no se hace de la noche a la mañana, Ujú, sino tal como usted lo ujú. dice. O sea, la levadura no creció en el momento que usted la puso. No. Hubo que taparla, hubo que retirar ese recipiente a un ladito, Hubo dejarle que en cuidarlo. condiciones. Ujú, A veces esa levadura se mete, yo recuerdo que a uno le decían, ponga el horno en un minuto y luego lo apaga. Y entonces en ese ujú, calorcito, que es apenas un poquito, meta el recipiente con la levadura, tápelo y déjelo que crezca, ujú. ¿verdad? Requiere tiempo, condiciones, cuidado, Paciencia. paciencia, Ujú. pero lo más hermoso es que el rey de ese reino es el que está cuidando la Exacto. levadura, Ujú. ¿verdad? Así como ustedes observaron cómo esa levadura crecía para luego poder hacer su pizza, Exacto. así Jesús cuida, protege, es el que está revisando que las circunstancias alrededor de nuestras vidas nos permitan crecer y Exacto. entonces su reino avanza Ujú. en nuestra vida. Eso es hermoso porque ahí podemos ver reflejado el gran amor de Dios Ujú, ujú. por su creación, Sí. ¿verdad? Somos criaturas que Él formó, que Él Ujú, creó, ujú, ¿verdad? Y a veces nos preocupamos de si lo hice bien, de si lo hice mal, porque creemos que se trata de nosotros ujú. y todo se trata de Él, ¿verdad? Como usted dice, esa masa para esa pizza, nosotros estábamos pendientes y que si el clima, porque afecta si está muy caliente, afecta si está muy frío, que pongámoslo aquí, que tapémoslo allá, que movámoslo para un lado, que movámoslo para otro. La masa no lo hacía sola, Claro. no lo hacía por sí misma, Ujú, lo hacíamos nosotros, quienes realmente estábamos interesados
en que esa masa llegara a la medida que debía de llegar. Y es lo que usted dice, eso hace Dios por nosotros, porque Él nos ama, Él es nuestro cuidador, Él es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios, siendo Dios, se despojó de su gloria, y si su Padre, no teniendo necesidad de hacerlo, mandó a su Hijo a la tierra a que se hiciera hombre, a que muriera, a que fuera mutilado, ¿verdad? Despedazado, por amor a la humanidad, ¿cuánto no se va a preocupar por nosotros en medio de nuestro proceso? Claro. ¿Verdad? Lo único que necesitamos es disponernos, es aceptarlo, es querer avanzar. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, porque seguimos siendo humanos. Claro. Pero en esa transformación nos vamos a ir equivocando menos o vamos a recurrir inmediatamente a Dios, a nuestro Emmanuel, a decir, Señor, ayúdame, ¿ahora cómo le hago? No sé cómo, quiero cambiar o quiero obedecerte. En uno de los primeros podcasts hablábamos de que la palabra, dice la Biblia, que es una lámpara a nuestros pies. Es la lumbrera, es lo que ilumina nuestro camino y a veces no sabemos cómo. Para poner pisadas firmes. Exactamente, pero si recurrimos a la Biblia, Dios, Emmanuel, nos sigue diciendo cómo. Sí. Entonces podemos seguir avanzando y su reino avanza. Interesantísimo. Yo siempre digo interesante, en realidad la palabra es hermoso, o sea, Sí. es hermoso comprender cómo es que el reino avanza. Y entonces también camina uno feliz por este pasaje porque sabemos hacia qué vamos. Pero hay algo que usted menciona en el artículo y que me parece relevante para quienes nos escuchan. Y es que también usted hablaba de que en la Biblia se nos dice que hay que pasar por la puerta estrecha, ¿verdad? Es decir, no significa que este crecimiento o que este avance en el reino no vaya a tener pasajes difíciles, circunstancias complicadas, eso siempre lo Siempre va a podríamos pasar. estar atravesando, ¿verdad? Entonces también es no perder el ánimo. No perder el ánimo cuando llega ese momento. O sea, yo puedo estar atravesando una situación difícil. Nuestras amigas podrían estar pasando una situación difícil de salud, de provisión, en esta temporada en la que estamos tantas personas ¿verdad? Que se deprimen, que se sienten, hacen como un conteo de su vida y no se sienten satisfechas. Bueno, si estamos aceptando esta salvación que Jesús nos trae, si hemos decidido caminar en su reino, aprender de sus normas, porque yo quiero cumplir en este reino con las normas de este reino y en mi caminar encuentro tropiezos, encuentro dificultades, siento que estoy apenas saliendo, no perder el ánimo, ¿verdad? No perder el ánimo. Ya en la propia palabra de Dios se nos dijo que esto iba a ocurrir. Estamos advertidos. Yo a veces cuando las personas me hablan, lo que les digo es, siéntase feliz de darse cuenta que se está cumpliendo. O sea, es mucho más fácil vivir con las reglas fuera del reino de Dios. Mucho más fácil. Pero qué consecuencias. Y consecuencias eternas. Exacto. ¿Verdad? Consecuencias eternas. Entonces, me pareció tan importante que lo pusieras porque si en esta temporada alguien podría estar pensando, sí, lindísimo, yo quiero crecer, pero a mí me duele mucho, ¿verdad? El crecimiento duele, pero no importa. Ahí está Jesús para abrazar, para sostener, y también como usted lo mencionaba en el artículo, o sea, podríamos tener personas a la par que son esa levadura a nuestro alrededor que Él permite que encontremos en el camino para sostenernos. Esto es lo hermoso también de su reino y cómo Dios planeó que avanzara, ¿verdad? Porque Él nos hace parte del reino y nos empieza a reeducar, nos empieza a enseñar las normas, las reglas y la forma de dirigirnos dentro de su reino. Y en esa transformación que vamos sufriendo, no solo somos transformados nosotros y vamos convirtiéndonos en personas relevantes o personas representantes de su reino, sino que a través de nuestra transformación nosotros también podemos abrazar al que viene con nosotros o detrás de nosotros. Podemos entenderlos. Podemos entenderlos y podemos ser
vitamina, podemos ser ánimo, podemos ser, Claro. ¿verdad? Fortaleza que viene de Dios, pero a través de sus embajadores de Ajá. su reino, Ujú. ¿verdad? Entonces, abrazamos al que viene detrás o no importa en qué lugar, puede estar adelante con nosotros o atrás en cualquier lugar, pero somos una familia, Ujú. ¿verdad? Dios creó la familia, Ujú. es su idea, Ujú. es su creación y, Ujú. y una de las mejores Sí. creaciones que ha tenido, ¿verdad? Y así funciona su reino. Entonces, avanzamos juntos, caminamos juntos. Entonces, una forma de, de permitir que el reino de Dios avance es que nosotras podamos ser ese abrazo, Ujú. ese consuelo, esa palabra de ánimo, ese hombro, Ujú. ese sentarnos en vez de señalar, dialogar. Claro, eh, es permitir que el amor de Dios que nos ha transformado y sigue transformándonos fluya a través de nosotros y nos convertimos en un brazo que exacto. trae el amor de Dios a otros. Y algo que también, mientras la escuchaba hablar, pensé, es que estamos hablando de personas que quieren avanzar en el reino y sencillo, yo quiero comprometerme, yo quiero llevar una vida como la que Jesús nos ofrece. Y eso es correcto, pero también puede ocurrir que llevemos camino, ¿verdad? Que hemos Ujú, caminado ya alguna senda, que hemos aprendido a vivir conforme a este reino, y aún así podríamos encontrar un tropiezo y claro, retroceder, claro, ¿verdad? Y aquí el amor de Dios alcanza para todos, exacto. ¿verdad? Alcanza para todos y no hay juzgamiento ni señalamiento. O sea, en nuestra humanidad podemos en cualquier momento perder el camino, Claro. perder el rumbo, de repente dejamos de practicar las normas con las Ujú, que Jesús nos pide que vivamos, pero simplemente es reconocerlo. El arrepentimiento es reconocerlo y dar un cambio, ujú. ¿verdad? Hacer un giro en nuestro comportamiento. Entonces, Y yo, continuar, eso, no nos quedamos ahí tirados, ni continuamos. rasgándome las vestiduras ni No, sufriendo, no. ¿no? Qué pena, no me di cuenta en qué momento esto ocurrió. Hago un cambio y sigo para adelante, Sí, ¿verdad? aparte Jesús también nos dice en la Biblia, Él nos lo advierte, no debería de extrañarnos. Mm. Y su palabra dice que en este mundo vamos a tener aflicción. O sea, Él ya nos lo adelantó, pero dice, confíen porque yo ya Ya vencí al vencí. mundo. Ujú. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, aunque ya pertenecemos a su reino, pero nos Ujú. toca vivir aquí un espacio de tiempo, vamos a tener aflicciones. Siempre, sí. No importa qué tan adelantadas vayamos, o si apenas estamos empezando, o si apenas estoy asomándome a ver de qué se ¿De qué trata se y si trata? entro, Sí. siempre vamos a tener aflicciones, problemas, diferentes circunstancias Ujú. que ya son propias de este mundo. Ujú. Pero lo bello, la esperanza es que Él nos promete estar con nosotros. Ujú. Dice, Él ya venció, Él no va a vencer, Ujú. Él ya venció Y ya está con y ya está con nosotros. nosotros Ujú. porque Él es Emmanuel, Ajá. Dios con nosotros. Ujú. Ujú. Entonces, no importa, o sea, se trata de continuar y somos una comunidad de embajadores de su reino que también nos ayudamos Ajá. entre nosotros y como usted decía, es el amor de Dios fluyendo a través de nosotros. No se trata de nosotros, Ujú. siempre se Ujú. trata de Él. Correcto. Sí, siempre será el centro. Y lo dijimos el primer día, ¿verdad? Cuando arrancamos este proyecto. Jesús es el centro y Exacto. debe de ser el centro en cada persona, en cada familia, en cada lugar en el que haya una persona, el centro debe ser Jesús. Es el que nos sostiene, es el que nos cuida, es el que nos corrige, es el que nos enseña, Exacto, ¿verdad? Y entonces, cuando permitimos que eso ocurra, caminamos en el avance de este reino. exacto, Ujú. exacto. Que permitimos es, creo, palabra clave, Mm. ¿verdad? Porque Jesús nos ofrece todo, pero Él es un caballero. Obligado nada. Obligado, nada. Ujú. Él simplemente nos da, El espacio. sí, usted decida, yo le ofrezco todo, pero es su decisión, ¿verdad? Entonces, por eso insisto en la palabra ser intencional, Ujú. tomar decisiones, perseverar. Se trata de lo que yo permita, de Ujú. lo que yo quiera. Ujú. Se me vienen a la mente dos personas específicas, parte de nuestras seguidoras, que me han hecho algunos comentarios y me han preguntado, ¿cómo hago? Mm. Es que me está ocurriendo esto, ¿cómo Ajá. hago? O otra me decía, es que tengo tantas preguntas. Ajá.
¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Y quizás hay preguntas que tengan respuestas, otras Otras no. quizás no, o no las que yo quisiera recibir. Pero tenemos que recordar eso, estamos en el mundo Ujú, y hay cosas propias de este mundo que se van a dar, ujú, ¿verdad? No tengo una respuesta específica para eso, pero sí tengo que entender que si yo lo permito, Dios usa todas mis experiencias, las positivas, las negativas, las de gozo, las de tristeza, si yo lo permito, Él lo usa para mi bien. ajá, En medio de esas ujú, experiencias, si yo estoy dispuesta, Él me transforma. Él ujú, lo utiliza como levadura. ajá. Aunque no nos demos cuenta. Exacto. Aunque no nos demos cuenta. Ujú. Y con el correr del tiempo, y nosotros somos fieles testigos de eso, con el correr del tiempo uno vuelve a ver atrás y dice, ups, mira, pasé por esas circunstancias que son las que permiten que hoy en día yo pueda hacer esto, Exacto. que pueda ayudar de esta Ujú. forma o que pueda... Exactamente. Hay un propósito que a Exacto. veces no siempre Ujú. lo vemos. Ok. Ujú. Bueno, G, otra vez se nos terminó el tiempo. O nosotras Ah, conversamos mucho, o los temas son que nos hay mucho encantan. para hablar, Sí, hay mucho que podemos para conversar. profundizar. Pero bueno, creo que nos queda clarísimo lo que usted propone esta semana y es entender que esto es un avance, ¿verdad? Y que el reino camina y que avanzamos en ese reino. Exacto. Y que en esta temporada tan hermosa lo que deberemos es estar celebrando que estamos Exacto. avanzando Exacto. y que tomamos la decisión día a día, no importa que hoy me cueste, yo sigo avanzando, ¿verdad? Que caminamos en el avance de este reino y que algún día estaremos en el reino celestial Ujú. con Jesucristo, donde ya todo lo que ha pasado por aquí va a ser, Hay una meta que es la que no se debemos de perder. de perder. Antes usted decía: "No nos desanimemos", y sí, debemos de continuar, pero a veces hay cosas que nos pueden desanimar. Ujú, Entonces yo diría: "No nos desenfoquemos". ujú, ujú, Y Emanuel nos ujú, va a animar a través de amigos, de hermanos, de compañeros, y lo importante es continuar viendo, ¿verdad? Ese norte, esa meta, que es lo que nos ayuda a continuar ujú, en el avance de este reino y al mismo, en la misma forma que vemos a Jesús en un pesebre y que él creció y que cuando creció, no creció en medio de pura felicidad. Sí, Jesucristo fue uno de los más perseguidos, de los sí. más rechazados, de los que sufrió los dolores más grandes de Ujú, forma injusta. ujú, ¿Verdad? Porque a veces hablamos claro. de injusticias, que no es justo. Ujú, ¿Por qué me pasó esto? Porque, ¿verdad? El que puede realmente sentarse y hablar de eso es Jesús, ujú, pero él perseveró, ujú, él avanzó, él siempre se tomó y buscó refugio en su Padre Dios y hoy está sentado en su claro, trono, claro. reinando con poder y autoridad, y es lo mismo que nosotros debemos de hacer y reflexionar en esta Navidad. Él nació y creció y pasó por diferentes adversidades, pero él tenía una Ujú, meta fija y ujú. clara en su mente. Ujú, qué bonito. Y es el ejemplo ideal para que nosotros podamos imitarlo, ¿verdad? Y Exacto. seguirlo. Bueno, hasta aquí Mm. quedamos el día de hoy. Esperamos que esta conversación les ayude a meditar esta semana en cuánto estamos avanzando, cuánto hemos Exacto. caminado en el reino y hacia dónde vamos, y que nos ayude también a tomar día a día la decisión de decir, no importa si duele, no importa las consecuencias, yo tomo la decisión de seguir las normas de este Exacto. reino y avanzar. Esperamos que estén pasando una temporada lindísima, una temporada navideña muy linda de celebración, que nuestras palabras les ayuden a reflexionar y nos estaríamos viendo la próxima semana, si Dios lo permite, para seguir hablando acerca de Jesús, ese quien debe ser siempre nuestro centro. Así es, así es. Muchas gracias por escucharnos y compartir con nosotros una vez más. Déjennos sus comentarios, Mm. cuéntenos sus experiencias y sí, como dice Zaira, las invitamos a reflexionar esta semana en el reino, de qué se trata, cómo hacemos, cómo avanzo, a no desenfocarnos y a entender que realmente esto es un día a la vez, mientras que Emanuel está con nosotros todos los días. Nos vemos.